Oramos y comenzamos la enseñanza de este día. Padre, en el nombre de Jesús nos sometemos a ti y la autoridad de tu palabra y deseamos que tú seas nuestro maestro, nuestro instructor y nos enseñes la vida cristiana y cómo vamos a agradarte a ti. Espíritu Santo, muchas gracias por tu presencia en este lugar. Habla a nuestro corazón, ministra nuestro corazón, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy vamos a meditar, el tema se va a llamar Reglas por Libertad. Es algo paradójico, como que reglas y libertad, ¿no? Pero bueno, sabemos que todo deporte está sujeto a reglas, a normas, y cada deporte tiene sus propias reglas de juego. Una vez un cierto hombre dirigió un partido para suplir el árbitro titular que no se encontraba en ese momento, y esta persona no conocía muy bien las reglas del juego. Entonces él permitió todo tipo de faltas y terminó un caos total ese juego. Bueno, cuando llegó el árbitro titular, sonó el silbato, estableció las reglas y todo el juego fue un disfrute. Pregunta: ¿los niños eran más libres sin las reglas o realmente eran menos libres sin ellas? ¿Los niños eran más libres sin las reglas o realmente eran menos libres sin las reglas? ¿Qué piensan ustedes? A los niños se les permitió jugar sin reglas y se hizo un caos total. Entonces surge la pregunta: ¿los niños eran más libres sin las reglas o realmente eran menos libres sin las reglas? Los niños ya sabían pues las reglas del juego, pero en esa ocasión les permitieron hacer todo lo que querían. Realmente no es que se sintieron más libres, sino que más bien se sintieron que no estaba funcionando correctamente. Cuando no hay una autoridad efectiva, se puede hacer exactamente lo que pasó con este partido con los niños. Sabemos que el fútbol tiene sus reglas propias. Dentro de los límites fueron libres para jugar el juego. Las reglas se pusieron precisamente para permitir que el juego pudiera disfrutarse al máximo, ¿ok? Ahora, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes en Cristo Jesús, muchas personas o a veces pensamos: ¿por qué, si Dios me ama, por qué me establece tantas reglas? ¿Por qué me establece leyes? ¿Por qué me establece códigos? ¿Por qué me establece estatutos? Si Él me ama y yo no soy malo, yo me puedo portar bien, ¿por qué Él me pone reglas? Las reglas de Dios son los límites para la vida, ¿ok? Y esas reglas o sus mandamientos o sus estatutos surgieron desde su corazón, su amor por nosotros. Seguir las reglas de Dios es el camino hacia una vida en toda su plenitud. No es para que nos sintamos esclavizados, cautivos o reprimidos. Los límites de Dios han sido diseñadas muy cuidadosamente, no para restringir nuestra libertad, sino para darnos más libertad. Exactamente. No es para restringirnos, sino para darnos más libertad y disfrutar la verdadera libertad. Al igual que la regla del fútbol, las reglas de Dios no impiden el disfrute del juego. Por el contrario, permite que el juego de la vida
se disfrute al máximo, estando bajo las reglas de Dios. En Proverbios capítulo 7, versículo 1 al 5, ahí encontramos lo siguiente. Dice: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Dios, hermanos, nos invita a seguir sus leyes cada día, todos los días en nuestra estancia de la tierra. Él nos invita a someternos a seguir sus leyes. Nos ordena que hagamos y practicamos lo que Él nos manda. Sus mandamientos fueron hechos no como pensar que Dios es un dictador, sino que sus mandamientos fueron diseñados por amor y para asegurar nuestra vida y vivir una plenitud de vida. El escritor del libro de Proverbios se presenta como un padre que insta a sus hijos y les transmite los mandamientos de Dios, los instruye del siguiente modo. Y el versículo 1 dice: guarda mis razones, atesora contigo mis mandamientos. ¿Se fija? Atesora contigo mis mandamientos. Lo que nos está enseñando es que guardemos y atesoremos en nuestra mente los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios, las normas de Dios. ¿Cuáles son las normas de vida que Él nos enseña para la vida? Y en el versículo 2 dice: guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Dice la palabra que cumplamos los mandamientos para poder vivir, y cuidemos los mandamientos así como cuidamos la niña de nuestros ojos. Nuestros ojos son vitales y es lo que protegemos más, porque con ello descubrimos el mundo, con ello observamos la naturaleza y con ello podemos guiarnos y podemos ir donde deseemos. Versículo 3 dice: lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Fíjese bien hasta dónde Dios llega y cómo Dios desea que los grabemos en nuestro corazón. El trabajo del Espíritu Santo precisamente es lo que hace con cada creyente, con cada hijo de Dios. El Espíritu Santo es la persona indicada para escribir las leyes de Dios en tu corazón. Es cuestión de que cada día le permitas y le digas: Espíritu Santo, hay algo que tengo que aprender este día. Hay algo que he descuidado el día de ayer. Hay algo que tienes que todavía escribir en la tabla de mi corazón. Hay algo que tienes que cincelar y grabar en mi corazón. Por favor, escríbelo. Y claramente allí en Jeremías hay una mención muy importante en el capítulo 31, versículo 33 al 34. Miren lo que dice, maravillosa escritura: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: ¿conoce a Jehová? Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Bien, es lo que hace el Espíritu Santo, hermanos. Escribe las leyes de Dios en nuestro corazón y nos da la capacidad para obedecer y vivir cada día los mandamientos de Dios, las leyes de Dios, ¿ok? Las leyes de Dios, los estatutos de Dios. Los mandamientos de Dios, hermanos, traen sabiduría. Y dice Proverbios 7:4, regresemos a la porción anterior, dice: di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia,
llama parienta. Los mandamientos de Dios, hermanos, nos traen sabiduría. Las leyes de Dios nos traen sabiduría. La sabiduría es precisamente cómo resolver los diferentes asuntos de la vida, cómo resolver las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida. Todos los días tenemos circunstancias diversas, todos los días nos enfrentamos con situaciones diferentes y la sabiduría es la que nos ayuda a resolver los problemas que tenemos cada día. Entonces dice la Biblia que a la sabiduría le llamemos hermana, es decir, que tengamos una relación estrecha, una amistad estrecha. El Espíritu Santo, hermanos, no debemos descuidar, no debemos decir, pues quién sabe quién es Él y pues bueno, Él no sé qué tanto hace, pero pues yo puedo manejar mi vida solito sin el Espíritu Santo, pues ¿por qué se preocupa por mí? No, hermanos, el Espíritu Santo es la persona que después de la ascensión de Jesús, el Espíritu Santo vino a la tierra precisamente para tomar ese lugar y para dirigir la iglesia, para dirigir a los creyentes, para dirigir a los jóvenes, a los niños, a los ancianos, los adultos. Todos necesitamos sabiduría, todos necesitamos esa dirección de Dios y el Espíritu Santo es el que nos puede ayudar a recordar las leyes de Dios en los momentos críticos de nuestra vida. En los momentos de tentación, el Espíritu Santo trae las leyes de Dios en nuestra mente y allí reaccionamos y decimos, no caigo en la tentación, porque las tentaciones todos los días están presentes y de nosotros depende nuestra relación con el Espíritu Santo, o somos fuertes para resistir la tentación o caer en ella, pero el Espíritu Santo está dispuesto a estar allí para ayudarnos y no salirnos de la ley de Dios. En el versículo 4 encontramos claramente que la ley de Dios nos ofrece inteligencia. Las leyes de Dios, la palabra de Dios, los estatutos de Dios nos ofrecen inteligencia. Y también en el versículo 5 dice, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Es decir, nos previene que no nos metamos en problemas. Nos previene que no nos metamos en problemas. La ley de Dios es para eso. No es para esclavizarnos, no es para reprimirnos, sino es para proteger su pueblo, para protegernos a nosotros. El pueblo de Israel, cuando Dios lo sacó de Egipto, Dios quería una relación estrecha. Dios quería que lo tomaran a Él como su padre y Dios quería tomar a Israel como su hijo. Y por amor, con poder de su mano, lo sacó de Egipto. Ustedes ya saben allí, leyendo en Éxodo, cuál fue el procedimiento, cómo el pueblo de Dios fue librado de Egipto, de la esclavitud. Pero cuando este pueblo salió de la esclavitud, pensaba como niño. Eran niños, vivieron esclavizados por 400 años. Es decir, muchas generaciones se quedaron allí y los que estaban en ese tiempo, pues nacieron bajo esclavitud. Esa era la mentalidad de esclavitud. Somos esclavos, estamos perdidos. No, las leyes de Egipto son las que nos gobiernan y no podemos hacer nada. Y nos vamos a morir así. Entonces Dios los saca de Egipto, pero su mentalidad era de esclavos. Es decir, era un pueblo sin estructuras, era un pueblo sin identidad nacional, sin organización y sin leyes, sin gobernantes, sin rumbo fijo. Era un pueblo sin las debidas instrucciones, lo que precisamente los llevaba a depender de sus opresores y les obligaba a aceptar las condiciones
que les imponían todos los días. Y esa era su vida. Y este pueblo que sale de una esclavitud tenía que recibir nuevas leyes, tenían que aprender y entender y recibir una identidad nacional y un espíritu nuevo en su vida. Ellos debían de saber cómo guiar a sus familias en el contexto de la libertad. Habían sido un pueblo esclavo, ahora se trataba de un pueblo libre y la gente necesitaba saber cómo debían de vivir. El primer elemento o necesidad que salta a la vista era la instrucción. No tenían instrucción. Y antes de que Dios llevara a este pueblo a la tierra prometida, pasaron por el desierto precisamente para pasar por un monte llamado Sinaí. Y en ese monte Sinaí es donde Dios les dio las leyes, las ordenanzas, las normas, los estatutos, para que ellos pudieran vivir con libertad, con plena libertad dentro de un lugar donde Dios les estaba dando a vivir. Bien, así como las reglas del juego son importantes, las instrucciones cristianas y las instrucciones de Dios son sumamente importantes. Y Dios solamente les dio 10 mandamientos. Solo 10 mandamientos. Pero de esos 10 mandamientos se despliegan muchas áreas de la vida. Eran leyes, algunas eran como leyes muy rígidas, precisamente porque era un pueblo que no entendía, un pueblo que no podían captar las leyes de Dios. Fue un pueblo rebelde, un pueblo murmurador, un pueblo que cada momento se levantaban contra Moisés, su líder. Y eran personas que Dios le costó trabajo para que ellos entendieran las leyes de Dios. Dios les entregó un código de leyes. Entre ellos había reglas morales, reglas sociales, reglas espirituales, de tal forma que su instrucción fue amplia. Y es de la misma manera, hermanos, la vida cristiana, los hijos de Dios, los creyentes de Dios, no podemos vivir sin leyes de Dios. Porque cuando el cristiano o el hijo de Dios, el creyente, vive sin leyes, sin normas y sin los preceptos de Dios, pues hacen lo que quieren. Hermanos, no se puede vivir inclusive en este planeta sin leyes, sin reglas que nos indiquen cómo debemos de vivir. No se puede. Estas reglas se desprenden de un código universal que es la palabra de Dios. La Biblia nos marca el estándar de vida en la que debemos ajustarnos todos como seres vivientes. En la Biblia encontramos el modelo de vida a seguir. Y es importante, por eso los domingos es importante venir a la iglesia, escuchar la palabra, escuchar un consejo de Dios, escuchar algo que yo necesito aprender o que he descuidado en mi vida o que simplemente nadie me lo enseñó. Aquí lo vamos a aprender y por eso estamos aquí, dedicamos este tiempo de nuestra vida a estar aquí en la casa de Dios. Y no se puede pretender vivir una vida cristiana sin la observación de las leyes de Dios, sin vivir la doctrina revelada de nuestro Señor Jesucristo, sin las instrucciones específicas para la familia, para el matrimonio, para la iglesia, para nuestra conducta cristiana. Claramente lo encontramos allí en Proverbios. Nosotros no es necesario que diseñemos un código. No es importante que hagamos leyes para vivir, ya están aquí en la palabra. Solamente es estudiar, leer, oír. Actualmente, ahí en tu celular, que todos tenemos un celular, ahí puedes bajar una aplicación de la Biblia. Busca el libro que más te guste o quieres oír y solamente dale clic y entonces vas a oír el consejo de Dios. Y paso a paso, así como vas oyendo la palabra, el Espíritu Santo va grabando
va cincelando, va escribiendo en tu mente y en tu corazón el consejo de nuestro Dios. Es importante cada día buscar ese consejo de Dios. El código de Dios, los códigos que Dios dio desde un principio en el libro de Éxodo, no han cambiado. Siempre están allí presentes y van a estar presentes en todo el tiempo que Dios quiere que este mundo permanezca en pie. Porque este mundo está sujeto bajo leyes. Nuestro planeta, nuestro globo terráqueo está sujeto bajo leyes. Y si Dios quita sus leyes, ese planeta se va a desaparecer, se va a desmoronar. Y nosotros también. Entonces, este planeta está sujeto bajo leyes de Dios. Ahora, vamos a ver allí en Levíticos. Regresamos al libro de Levíticos y vamos a ver en el capítulo 26. Ese capítulo se divide en dos partes. Dos partes se divide ese capítulo y vamos a observar la primera parte del capítulo. Y allí arriba, al comienzo de ese capítulo, dice bendiciones de la obediencia. Los límites, hermanos, se convierten en bendición. Las leyes de Dios se convierten en bendición. Los preceptos de Dios y los mandamientos de Dios se convierten en bendición cuando nosotros estamos dentro de ella. A ocasión atrás dijimos que las leyes de Dios es como un cerco, se convierte como un cerco de protección. Nosotros pensamos, el ser humano piensa cuando escucha mandamientos de Dios, las leyes de Dios, los preceptos de Dios, inmediatamente piensan, esto es aburrido, esto es, me va a reprimir, esto es muy religioso. Pero es todo lo contrario. Las leyes de Dios originalmente, en su escrito original, significa un vallado, como si fuese un vallado de espinos, de protección, que nadie puede entrar de afuera hacia adentro, y esa es nuestra protección. Eso es lo que significa en el original acerca de las leyes de Dios. Entonces, las leyes de Dios no es para nuestro mal, no es para hacernos la vida imposible, sino para hacernos la vida más pleno. Pues bueno, los primeros versículos del capítulo 26 habla acerca de la obediencia, acerca de las leyes de Dios. Dios te ama, no quiere que sufras daños, ni que compliques tu vida, ni la vida de las demás personas. Es la razón por la que te ofrece su manual de instrucciones y te advierte los peligros de vivir fuera de los límites de Dios. Eso es lo que hace la palabra de Dios, hermanos. Nos advierte los peligros que hay allá afuera y nos enseña a vivir precisamente, plenamente en la palabra de Dios. Bien, sus límites, hermanos, están diseñadas para hacer bendición a nuestras vidas, bendición dentro de sus límites. Primero, vienen las recompensas cuando obedecemos, y segundo, vienen las consecuencias cuando desobedecemos las leyes de Dios. Ahora, aquí en el versículo 1 y versículo 2, vamos a encontrar tres palabras importantes, y esas tres palabras es andar, guardar y poner en obra. Comencemos a leer. Dice: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Primera palabra: guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos.
y el árbol del campo dará su fruto. Y si leemos el versículo 1 hasta el versículo 13, vamos a encontrar grandes riquezas que trae la obediencia. Bueno, pues allí observamos 3 palabras importantes: andar, guardar y poner por obra. Y estas 3 palabras están en verbo acción, en el verbo de acción, de hacer. Bueno, la palabra andar está usada en el Antiguo Testamento y nos indica como una costumbre de vida. Es decir, las leyes de Dios, cuando nosotros aprendemos y comenzamos a caminar en esas leyes de Dios, se hacen como parte de nuestra vida, como parte de nuestro estilo de vida. Bien, es vivir como si fuera una parte natural de nuestra vida. Se convierte como algo que no nos dificulta para obedecer a Dios. Y las palabras guardar y poner en obra enfatizan que esta acción debe ser precisamente la costumbre y el estilo de vida. Esas 3 palabras ahí se encuentran. Bueno, ahora, ese mismo capítulo, y cuando vamos al versículo 14, está todo lo contrario. Y miren lo que dice: pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, dice Dios, y si desdeñares mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos, atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos. Fíjense bien, aquí hay una frase muy importante que a veces pasamos por alto o que no alcanzamos a entender. Y dice que cuando nosotros despreciamos los mandamientos de Dios, como mucha gente lo hace, muchas personas dicen: a mí no me importa Dios, a mí no me importan los mandamientos de Dios, a mí la Biblia no me importa nada, ese es un libro, eso no es cierto, eso es una mentira, eso no es verdad, eso es para manipular a la gente, engañar a la gente ignorante. Así dice. Pero usted y yo no somos ignorantes. Por eso estamos aquí, precisamente porque entendemos lo que dice la palabra. Pero hay una cosa importante, dice Dios: si desprecian mi palabra, dice, vendrán y atormentarán el alma. Ese es lo más terrible, el tormento del alma. Porque hay mucha gente que ha perdido la razón de la vida. Porque hay personas que han perdido el sentido común y el sentido de pensar correctamente. Dicen: es que tiene problemas mentales, hay que llevar con el psicólogo. Si tiene problemas mentales, hay que llevarlo a una clínica de especialidades al respecto. Muchas ocasiones no es porque está enferma de esa forma, sino porque en su vida, en su historial, hay una parte de su vida que había despreciado la ley de Dios. Y por consecuencia viene este mal, el tormento del alma. Bueno, de ese versículo 14 hasta el final de ese capítulo, si usted lo lee en casa, vas a encontrar una serie, una lista de cosas, de consecuencias que vienen al despreciar la ley de Dios. Nos conviene, hermanos, conocer la ley de Dios y vivir la ley de Dios. Y nuestro tema es leyes. ¿Cómo es nuestro tema? ¿Se acuerdan? Reglas por libertad. ¿Cómo que las reglas me dan la libertad? Sí, las reglas de Dios nos dan precisamente libertad para vivir plenamente. Y las reglas de Dios nos llevan a la bendición. Tan solamente vamos a ver una prueba. En el versículo 19 dice: y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Es decir, Dios dice que va a endurecer el cielo como el hierro y la tierra se convertirá en bronce. Ya la tierra no va a ser productiva. Y es lo que hoy en día estamos viendo, lo que está sucediendo en nuestro mundo.
Muchas tierras ya no son productivas. En muchas ocasiones hay años que ya no hay lluvia, ya no llueve, ya no hay producción, y uno se pregunta, y bueno, ¿y por qué? La razón, la respuesta, pues ya lo sabemos, es la desobediencia del ser humano. La desobediencia de los que no quieren obedecer a Dios nos están perjudicando a nosotros que queremos caminar con Dios. Vamos al versículo 40, dice, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación, con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos y los haré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo con Isaac, y bueno, y también habla de Abraham. Es decir, cuando el ser humano reacciona y, como decimos, le cae el 20, reacciona y vuelve a Dios, y Dios dice, ok, yo me acuerdo de un pacto que hice. Yo hice un pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob. Yo hice un pacto de bendición, hice un pacto de estar con ellos, y ese pacto, hermanos, se cumple en Cristo Jesús. Ese pacto del Antiguo Testamento apunta a Jesús. Jesús, nuestro Señor Jesús, fue cargado sobre él la maldición por nosotros, y esa maldición lo llevó a la cruz, fue crucificado para que nosotros por la fe pudiéramos recibir la promesa del Espíritu Santo. Allí en Gálatas capítulo 3, versículo 10 al 14, nos dice claramente, el capítulo 3 de Gálatas, versículo 10 en adelante, dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Ahí entramos nosotros. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Nosotros somos los gentiles, y por medio de Cristo Jesús la bendición que se le prometió a Abraham nos alcanzó a nosotros. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Levanta tu mano al Señor en alto. Dile, gracias, Padre, por darme tu Espíritu Santo, por tener fe en ti. Gracias, Señor. Por la fe, hermanos, tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está aquí dentro de tu corazón. Aunque aún no fuésemos bautizados con el Espíritu Santo y hablásemos en lenguas y todo, el Espíritu Santo está en nosotros una cierta medida en nuestro corazón, y es la que nos enseña y nos hace discernir cuando estamos haciendo algo que no está correcto. El Espíritu Santo, allí en tu interior, te va a incomodar cuando tú haces algo que no es correcto, o cuando hablas cosas que no son correctas. Ahí te va a redarguir y te va a decir, hija, hijo, discípulo, alumno, estoy contigo y mira, escúchame. Y tú vas a sentir vas a tener una sensación, un pensamiento, una idea de que lo que hiciste no es correcto. ¿Qué hacemos en ese momento? Es importante arrepentirnos y pedirle perdón al Señor. Hermanos, el Espíritu de Dios nos transforma al escribir las reglas y los límites en las tablas de nuestro corazón. Y allí en Gálatas capítulo 5, 16, digo pues, creo que no está, digo pues,
andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esa es parte de la ley de Dios, es parte de las reglas de Dios. Andar en el Espíritu para no hacer las obras de la carne, para no practicar las obras de la carne. Entonces el Espíritu de Dios, hermanos, nos transforma cuando escribe las leyes de Dios en la tabla de nuestro corazón. Y usted y yo podemos vivir en el Espíritu. Y cuando nosotros vivimos en el Espíritu, en la obediencia del Espíritu Santo, produce dentro de nosotros el fruto del amor, el gozo, la paz y la mansedumbre. Hermanos, los límites de Dios que nos establece y nos enseña son por amor a tu propia vida, por amor a tu familia, por amor a tu integridad mental, emocional, físico. Es por eso, no es por otra cosa. Y Jesús mismo resume los mandamientos allí en Mateo capítulo 22, del versículo 37 al 40, y dice que amar a Dios, porque Él nos amó primero. En 1 de Juan 4, 19, me gusta mucho ese versículo y se lo voy a leer. Nosotros le amamos a Él. ¿Quién se refiere a Él? A Jesús, a Dios. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Fíjese bien. ¿Quién tomó la iniciativa? ¿Tú o Dios? Dios tomó la iniciativa de amarte primero. Y Él te amó porque, ¿por qué? ¿Porque tú le amabas? ¿Porque tú conocías la ley de Dios? ¿Porque tú eres muy obediente y muy santo, muy entregado, muy consagrado a Dios? No. Todos los seres humanos nacimos con una naturaleza contraria a la naturaleza de Dios, a la ley de Dios. Y así Él nos amó, así como éramos malos, o hay gente que es muy mal hablada, muy maldiciente. Así Dios los ama. Pero no quiere decir que si no cambian se van al cielo, no. Así los ama. Si se arrepienten, los va a cambiar, los va a transformar y los va a perdonar. Pero si no, pues no. Pero Dios nos ama tal y como somos. Ahora, nosotros le amamos ahora porque sentimos y disfrutamos el amor de Dios. ¿Y qué hacemos nosotros? Estamos correspondiéndole el amor a nuestro Dios. Le amamos guardando sus mandamientos. Y así le demostramos que le amamos porque guardamos sus mandamientos. El Señor Jesús murió por ti, exclusivamente por ti, porque te ama. Y después de que muriera Jesús, Dios el Padre fue más allá, te dio su Espíritu Santo a fin de capacitarte para seguir sus mandamientos mientras vivas en esa tierra. Es un mandamiento venir a la iglesia. ¿Usted lo sabía? Es un mandamiento venir a la iglesia. Es un mandamiento cantar, es un mandamiento adorar, es un mandamiento aplaudir, es un mandamiento danzar, es un mandamiento gozarnos en el Señor, es un mandamiento escuchar la palabra de Dios. Y ahora comenzamos a aprender acerca de los mandamientos de Dios. Claramente sabemos que vivir en esa tierra, nadie puede vivir sin ley. Y los que viven quebrantando reglas de socialización, están las leyes, están las instituciones para someterlos a que aprendan las leyes del país. Por eso en el mundo, en el país, cada ciudad, cada estado tiene policías, está el ejército, está la Guardia Nacional, precisamente para poder ayudar a que este mundo pudiera vivir feliz y que la gente pueda socializar. Sabemos que ellos tienen otro objetivo y no saben esto, pero es precisamente Dios así lo estableció para eso. Entonces no podemos vivir esa tierra sin ley, porque
entonces viviríamos una anarquía total. Y los hijos de Dios no podemos vivir de esa forma. Hermanos, que aprendamos y que nos concienticemos de que como creyentes y como hijos de Dios, siempre vamos a vivir dentro de las reglas de Dios. Y si vivimos dentro de las reglas de Dios, Dios te va a abrir el camino, hermanos. Dios te va a abrir su bendición y sus brazos. Y vas a ser la persona más bendecida y más feliz caminando dentro de las reglas de Dios que fuera de las reglas de Dios. Las personas que quebrantan las leyes del país, pregunta, ¿son felices? No, se están escondiendo. Son los prófugos de la ley. Son prófugos y se esconden y se escuchan que viene ahí la policía, se esconden y hermanos, pero los que vivimos tranquilos, no, pues que pase la policía, que pase la guardia, que pase quien pase. Yo soy una persona normal y soy sometido. Hermanos, cuando observamos la ley de Dios y caminamos bajo y dentro de la norma de Dios, hermanos, somos libres de vivir en la vida. ¿Se puede poner de pie, por favor? Pregunto, ¿cuántos quieren permanecer dentro de las leyes y los límites de Dios? El domingo antepasado, creo, estudiamos acerca de permanecer en los caminos de Dios, ¿se acuerdan? Bueno, pues ahora permanezcamos viviendo dentro de la ley. Levanta tu mano así en alto. Repite después de mí. Padre mío, en esta tarde reconozco que Jesús vino a mi corazón y el Espíritu Santo está transformándome cada vez que imprime y escribe las leyes de Dios en mi corazón. Yo reconozco que tengo debilidades, pero suplico que me fortalezcas y me ayudes a caminar dentro del camino de Dios y también dentro de los estatutos, de las leyes y las normas de ti, Padre. Gracias, Padre Santo. Yo te amo porque tú me amaste primero. Solamente te estoy correspondiendo el amor que tú me has dado. Y quiero decirte en este momento, Padre, te amo. Señor Jesús, te amo. Espíritu Santo, te amo con todo mi corazón, porque tú me amas mucho. Ayúdame a permanecer dentro de los límites, dentro de los estatutos y de tus leyes. Te agradezco con todo mi corazón por haberme instruido este día. Amén. ¿Y por qué no le da un fuerte aplauso al Señor? Oh, que se oiga ese aplauso fuerte.